Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 106 de nuestra segunda temporada contamos con José Carlos Alpizar de Teología Paulina en una charla junto a Eric Barel, judío mesiánico, donde estarán abordando el periodo intertestamentario que se calcula ser de aproximadamente 450 años, pero realmente son 400 años en los que Dios no habló. Intentaremos responder a estas preguntas, así que prepárate. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Un tema muy interesante. Yo los quiero invitar para que tomen nota de este periodo que no aparece en la Biblia. Vuelvo a insistir, no aparece en la Biblia, hermanos. Entonces, sería muy importante tomar nota porque, vuelvo a insistir, comprender bien este periodo nos va a ayudar a entender bastante bien, mucho mejor el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Hermano, este periodo se le llama el periodo intertestamentario y, como vuelvo a repetir, no aparece en la Biblia, porque lo último que encontramos en la Biblia es Malaquías. Y bueno, después de mira qué interesante esto. Uno está leyendo el Antiguo Testamento y encuentra que Israel está bajo el dominio medo-persa. Y de Sí. repente abre el Nuevo Testamento y pasa una página y de repente te encontrás con que los romanos están gobernando. Entonces, esto es un brinco muy grande. ¿Puedes empezar a decirnos, hermano, más o menos cuánto tiempo es ese periodo de silencio y cuándo fue que comenzó, en qué momento? Sí, entonces la verdad que el Antiguo Testamento termina, como dijiste, es el libro de Malaquías, que el libro de Malaquías es en el orden de la Biblia cristiana, vamos a decir, es el último libro del Antiguo Testamento. Pero si nosotros queremos hacer un orden cronológico, entonces el libro que debería terminar la Biblia, no como una profecía, sino como una historia cronológica, sería el libro de Nehemías, o Esdras y Nehemías, porque los dos trabajaron juntos más o menos en el mismo periodo. Y Nehemías ya es el periodo persa, como ya lo hablamos. El periodo persa fue bastante largo. Se puede decir que comienza ya en el año 536 antes de Cristo, ¿sí? Porque los babilonios destruyen la ciudad de Jerusalén en el 586 antes de Cristo y tarda unos 50 años hasta que llega Ciro. Ciro es el rey, no es el primer rey de Persia, pero es el rey más importante porque él transforma el imperio a dimensiones mucho más grandes. Él conquista el imperio babilonio, él llega a territorios que nunca se han llegado hasta ese momento y Ciro alcanza a extender su imperio desde África hasta la India. Sí, son dimensiones que no se han llegado hasta ese momento. Y bueno, con Ciro tenemos toda la historia de Zerubabel. Sí, Zerubabel y Josué, hijo de Josadac, que ellos son los que regresan de la zona de Babilonia y inauguran el segundo templo. Pero la gente tal vez no muchos se dan cuenta que hay varios reyes, desde la época de Ciro hay varios reyes, y nada más unos 100 años después, se puede decir que en el año 450, más o menos, año 450, es cuando Nehemías, que él fue uno de los ministros del rey de Persia, que perdóname, no sé cómo se pronuncia su nombre en español, Astarhashta, así se llama en hebreo, pero ese es el rey que estaba en los días de Nehemías. Y Asuero. Supongo que así se pronuncia su nombre en español.
De todas maneras, estamos hablando del año 450, 440. Ese es el tiempo de Nehemías. Y ahí Nehemías establece, junto con la ayuda del rey de Persia, que aprecia mucho a Nehemías, lo nombra a Nehemías lo que se llama en persa feja. Feja es un título. No sé cómo aparece en el español, perdónenme que no leo la Biblia en español, por eso no sé los términos cómo son en español. Gobernador. Tal vez fue traducido como gobernador, pero feja es la palabra persa. Sí, estoy usando la palabra persa porque los judíos no usaban esa palabra, sino que así Nehemías fue llamado. Pero nosotros sabemos que no era cualquier gobernador. Sí, Nehemías no era cualquier gobernador, sino tenemos evidencia arqueológica que fueron imprimidos monedas de un estado que se llama el estado de Yahud. Yahud es la forma persa de decir Judea. ¿Por qué es tan importante que los arqueólogos encuentran monedas con el nombre Yahud, con Judea? Porque eso indica que tenían independencia, por lo menos que no eran totalmente independientes porque todavía estaban sujetos al rey de Persia, pero relativamente al resto de las naciones en el mundo, ellos tenían un privilegio de poder hacer sus autogobernarse. De Y hecho, bueno, se dice en español Estado autónomo. Estado autónomo, sí, tenía una libertad que tal vez otras naciones no la tenían. Y bueno, entonces ahí seguimos con el tiempo y cuando se acaba la historia del Antiguo Testamento, también históricamente, arqueológicamente, casi no escuchamos nada. Digo, no es solamente un silencio bíblico, que la misma Biblia no dice nada sobre ese periodo, sino que también históricamente y arqueológicamente casi no hay ninguna evidencia. Existen las evidencias, pero no son tan, no podemos aprender mucho de qué es lo que pasó en esa época. No sabemos qué es lo que se pasó en el estado de Judá, cómo se desarrollaron las cosas, no sabemos mucho. Cuando sí empezamos a escuchar que hay movimiento, que hay eventos, eso pasa cuando hay un evento que cambia todo el mundo. Sí, un evento que influyó no solamente el Medio Oriente, sino influyó toda la humanidad hasta el día de hoy. Y estoy hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno, esto ya es el año 333 antes de Cristo. Fácil de acordar esa fecha, 333 antes de Cristo. Y con él se puede decir que todo cambia. Y por eso voy a decir entre paréntesis, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son nada más diferencia de tiempo, sino hay una diferencia cultural muy grande, muy profunda, que las cosas como funcionaban en el Antiguo Testamento no funcionan de la misma manera en el Nuevo Testamento, en todos los aspectos, y estoy hablando también de la teología judía misma. Ha cambiado, ha desarrollado mucho. Entonces estoy hablando también cambios en la cultura, cambios en la ciencia, cambios en la arquitectura, en armamento. La tecnología avanzó muchísimo, en los idiomas que la gente hablaba, en la forma de pensar, en todo, incluso el mismo pueblo judío. ¿Cómo ayudó Alejandro Magno a hacer todos estos cambios? Alejandro Magno hace una batalla
que hace que el imperio persa pierda todos sus territorios y Alejandro Magno se quedó con todo. Llegó hasta la India. Y Alejandro Magno no era, muchos piensan que era griego, pero él no era griego, él era de Macedonia, ¿sí? De una tribu o una familia que es eslávica, ¿sí? Que es más parecido a los rusos o los polacos o esa zona. Pero la cultura griega tenía tantas cosas buenas en todos los aspectos, si es la filosofía, la religión, la arquitectura, que empezó a influir también grupos étnicos que no eran griegos. ¿Sí? Ahora, en español decimos griegos, pero los mismos griegos no se llaman griegos ellos mismos, sino ellos se llaman helenos. ¿Sí? Ellos se llaman helenos. Ahora, si se puede decir de que hay el término heleno, significa alguien que pertenece a la etnia griega, a la etnia de esa península en el mar Mediterráneo, que técnicamente son varias tribus, varios grupos que en común hablan el idioma griego. Pero cuando hay un grupo étnico que no es griego, de etnia, pero adopta la cultura helenista, ¿sí? Yo voy a usar un término diferente, porque los griegos son helenos, pero los no helenos, étnicamente, que adoptaron la cultura helena, se llaman helenistas. Entonces, helenos pertenecen al pueblo griego, helenistas son no griegos étnicamente, sino gente que vio qué bonita es la cultura griega y adoptó la cultura griega a pesar que no son griegos étnicamente. Entonces, Alejandro Magno es un helenista, no griego, sino macedónico, no sé si lo digo bien, macedonio, que adoptó la cultura griega, adoptó la religión griega, el idioma griego, la filosofía griega. Y ahí podemos ver que cuando Alejandro Magno llega a conquistar el imperio persa, él tiene una visión, y esa visión es que todo el mundo adopte la cultura griega, que todo el mundo se helenice. Y por eso los imperios hasta ese momento, ¿cómo funcionaba un imperio? El imperio, por lo general, no hacía no colonizaba, ¿sí? No colonizaba. Digo, colonizar significa que el pueblo que conquistó mande gente que pertenece a su pueblo y empiece a asentarse en diferentes partes fuera del lugar, ¿sí? Los imperios hasta ese momento no colonizaron. Digo, los asirios no colonizaron, los babilonios no colonizaron, los persas no colonizaron. Entonces, ¿para qué sirve el imperio? El imperio sirve para poder cobrar impuestos de todo el resto del imperio. Entonces está el rey, en el caso de Persia está sentado en Susa, que es la capital del imperio persa, y él cobra los impuestos de todos los reinos que están bajo su control. Pagaste tu impuesto, está todo bien. No pagaste el impuesto, ahí viene el rey con su ejército y conquista y destruye y da el castigo que merece. Lo mismo el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno no colonizó, pero sí empezó a cobrar impuestos y su idea era lo siguiente. Él va a cobrar impuestos a todo el imperio, pero cualquier ciudad que decida adoptar la cultura griega significa
que cambia el nombre de la ciudad a un nombre griego, ¿sí? Le agregan un polis al final, porque polis significa ciudad. Ponen una escuela dentro de esa ciudad para estudiar el idioma griego. Construyen un templo para Zeus o para cualquier otro dios que sea de la religión griega. Y de esta manera, Alejandro Magno dice, hay rebaja en todos los impuestos. ¿Sí? Un sistema que una ciudad que se helenizó, adopta la cultura helenista, no debe pagar impuestos, o por lo menos no debe pagarlos al completo, como una ciudad que no se helenizó. Pasaron 4, 5, 6 generaciones y todos los que estaban bajo el imperio de Alejandro Magno se helenizaron. Casi no se puede encontrar la identidad de los pueblos anteriores. Y por eso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, casi no encontramos los nombres de los pueblos anteriores. Si en el Antiguo Testamento podemos ver moabitas, amonitas, edomitas, filisteos y diferentes sirios y diferentes grupos étnicos, en el Nuevo Testamento existen los sirios fenicios sirios, no sé cómo decirlo, pero también ellos ya empezaron a perder su identidad. Digo, ellos empezaron a hablar el idioma griego, o tal vez griego y arameo juntos, y todo el resto de los pueblos pierden su identidad, se empiezan a mezclar, y llega también un momento que los mismos griegos también colonizan, llegan colonias de griegos al Medio Oriente, y se empiezan todos a mezclar uno con el otro, y por eso ya en el periodo del Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que el Evangelio es primero para el judío y después para el griego, ¿por qué usa el término griego? Porque griego es entendido como todo el resto de la humanidad. No porque son del grupo étnico griego, no son helenos, sino son helenistas. Tal vez son descendientes de los sirios, de los amonitas, moabitas, filisteos, toda la lista de los pueblos antes del Antiguo Testamento, pero ahora son griegos por cultura, por religión, por la forma de pensar, y por eso los arqueólogos encuentran diferencia de arquitectura. Las ciudades empezaron a construirse diferente, de repente hay estadios, hipódromos, cosas que no existían en el Medio Oriente antes de Alejandro Magno, y de esta manera el mundo cambia. Técnicamente, la cultura griega, junto con la cultura romana, que también los romanos se helenizaron, también los romanos tomaron mucho de la cultura griega, la cultura griega y la romana junta es la base de la cultura occidental, de la cultura europea, que la cultura europea luego es la cultura norte y sudamericana. ¿Sí? Entonces, cuando se dice el mundo occidental, Europa y las Américas. Y por eso se puede decir que Alejandro Magno, él es una de las personas que influyeron más al mundo, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y bueno, ¿quieres decir algo? No, quisiera solamente aportar entre las cosas que estás diciendo que me parecen excelentes. Me parece muy bueno esto que acabas de explicar para que se pueda entender qué es lo que está diciendo Pablo ahí en Romanos capítulo 1:17, que la salvación es primeramente al judío, también para el gentil o para el griego. Estás hablando del proceso de la helenización. Lo que quisiera agregar en esta línea del tiempo que has mencionado es que estabas diciendo que el Antiguo Testamento termina con Nehemías en la Tanakh, ¿verdad? Ahora, esto es muy Sí, interesante porque me gustaría resaltar
que Esdras y Nehemías son un mismo libro, ¿verdad? En la Tanakh, no como nosotros, que dividimos esto en dos libros. Ellos eran contemporáneos. Sí, Y es muy interesante que uno, no, que uno se pregunte cómo termina la relación entre los judíos y los gentiles en el Antiguo Testamento. Porque en el libro de Esdras encontramos, por ejemplo, a los samaritanos pidiendo reconstruir también el segundo templo y los judíos les contestan que ninguna parte tienen con ello. Por ejemplo, dice la Biblia así en Esdras 4:2, se acercaron a Zorobabel y a los patriarcas y les dijeron, permítenos también a nosotros participar en la reconstrucción como ustedes construyamos y construiremos para su Dios, a quien hemos ofrecido sacrificios desde aquí, desde los días en que Senarequib, rey de Asiria, nos trajo hasta acá. Pero Zorobabel y, y, Yeshu, y Josué y el resto Josué. de los patriarcas de Israel le respondieron, ustedes nada tienen que ver con nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Entonces vemos de forma increíble una enemistad impresionante entre judíos y gentiles. Y bueno, eso es lo que va a, eso es lo que va a cambiar Jesucristo, ¿verdad? En derribando la enemistad entre los dos pueblos, haciendo la paz en su propio cuerpo. Solamente quería agregar eso, de que tú estabas mencionando cómo termina en la Biblia hebrea eh, el Antiguo Testamento y me quería resaltar eso. Termina con una profunda enemistad entre el pueblo gentil y judío. Y quisiera agregar con respecto a lo que mencionas de Alejandro el Magno, que Alejandro el Magno podríamos verlo en el libro de Daniel como ese leopardo que profetizó el profeta Daniel, ese leopardo que va a tener 4 cabezas después. Entonces es muy interesante que la vida de Alejandro el Magno va a ser muy influyente en la profecía bíblica, ¿verdad? Él representa ese leopardo que tiene cuatro Sí, cabezas, pero también otra cosa interesante de Alejandro el Magno es la actitud que él tuvo con los judíos, porque él no destruyó el templo, porque según Flavio Josefo, cuando él iba a ir a conquistar Jerusalén, vio al sumo sacerdote y por eso Alejandro el Magno quiso perdonar a Jerusalén. Pero con todo y eso, siempre le afectó a los judíos porque los judíos van a entrar en un proceso de helenización también. En el sí. mismo Jerusalén van a ver, se van a construir estadios y se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Entonces solamente quería agregar eso de la influencia griega también sobre el pueblo judío. Sí, gracias. Sí, tenés razón. Am, bueno, perfecto. Entonces, si sigo con el tema de Alejandro Magno, podemos ver que Alejandro Magno murió joven. ¿Sí? Murió a los 35 años, si no me equivoco, y no tenía hijos. Entonces, lo que se formó es que después que murió por una enfermedad de repente, no nombró a la persona que va a heredar su título como el emperador. Y por eso lo que pasó es que el imperio se empezó a dividir. ¿Sí? Se puede decir que se dividió en varios grupos, cada general trató de tomar, se pelearon uno con el otro, el ejército se empezó a dividir y se pelearon uno con el otro, una historia terrible de muchos muertos. Pero al final, ¿cómo terminó? Durante toda la historia, siempre, no importa qué imperio fue, siempre habían dos potencias que estaban, una en Egipto y una en Mesopotamia, ¿sí? Y también mucho antes de la época de Abraham, también fue lo mismo, ¿sí? En la época de Abraham, Egipto y Mesopotamia, siempre tenemos evidencias que siempre había guerras entre esas dos potencias. Si se puede compararlo al mundo de hoy, se puede decir que Egipto es Estados Unidos y Mesopotamia es Rusia, y siempre hay tensión entre los dos, siempre quieren pelear, y por eso nada cambia también en los días después de Alejandro Magno. Uno de los líderes, o mejor dicho, generales de Alejandro Magno, que se llama
Ptolemaes, no sé si en español también se... Ptolomeo. Ptolomeo, él toma Egipto, se hace el rey de Egipto, y no hay que olvidarse que Egipto se heleniza también, ¿sí? Aunque hacen un tipo de sincronismo. Digo, siguen con la religión egipcia anterior, o por lo menos con la cultura egipcia anterior, y la mezclan con el helenismo. Y en Mesopotamia pasa más o menos lo mismo. Se puede decir que se creó un reino de un general llamado Seleuco. Así se llamó. Y por eso se puede decir que hay dos imperios. Uno que se llama el imperio, otra vez, ¿cómo se dice? Ptolemaico. El imperio, ajá, la dinastía de los Seleucidas y la dinastía de los Seleucidas Ptolomeos. y los Ptolomeos. Entonces en Egipto son los Ptolomeos, y en Siria es toda la región de Mesopotamia, de los Seleuceos, perdón, Seleucidas, no te Seleucidas, preocupes, gracias. Seleucidas. Y bueno, siempre había guerras entre los dos. Por lo menos al principio, la tierra de Israel, la tierra de los judíos, Judá, fue conquistada primero por los egipcios. Durante más de 100 años estaban bajo el gobierno de los helenistas egipcios. Después de 100 años, llegan los Seleucidas, perdón. Solamente para hacerte un paréntesis, para que también nos entienda la gente que nos está escuchando, en el libro de Daniel, capítulo 11, se habla mucho de guerras entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte es la dinastía de los Seleucidas y el rey del sur es la dinastía de los Ptolomeos. Digo yo para que la gente se ubique un poco en que también Daniel profetiza todas esas dinastías de las que estás hablando. Exacto. Y bueno, entonces, bajo el gobierno de los helenistas sirios, ¿sí? Seleucidas, habían diferentes reyes que cada uno tenía diferente actitud sobre los judíos. Algunos estaban bien, algunos estaban neutrales, algunos eran muy malos con los judíos. El más famoso de todo, había un rey llamado Antíoco Epífanes IV. Y él, por diferentes razones que no quiero dar demasiados detalles para no confundir la gente, él un día decide que los judíos, aunque se helenizaron, pero muy limitadamente. ¿En qué se helenizaron? En la forma de vestir, tal vez muchos de los judíos aprendieron el idioma griego. Se puede ver también históricamente que hay judíos que tienen nombres griegos o tienen dos nombres, uno hebreo y uno griego. Entonces se puede ver que sí se helenizaron. Pero Antíoco Epifanes el IV dice, no es suficiente. Yo quiero que ellos adopten también la religión griega. Y por eso él llega a Jerusalén, llega al templo y convierte el templo de Dios que construyó Zerubabel, lo convierte en un templo para Zeus y coloca una estatua de Zeus y va con sus soldados, no él personalmente, sino envía a sus soldados, pasar ciudad por ciudad para asegurar que la gente empieza a adorar a Zeus. Van con una estatua de Zeus y con un cerdo y obligan a la población a sacrificar un cerdo para Zeus. Obviamente que es todo al contrario de lo que la religión judía o la fe en el Dios de Israel exige. Es una abominación y muchos judíos se rindieron, sacrificaron ese cerdo.
otros estaban dispuestos de morir y no hacerlo, y ahí se levanta una familia que se llama la familia Hasmonaíta, que eran sacerdotes, y el personaje más famoso de esa familia se llamaba Judas el Macabeo. Sí, Judas el Macabeo. Por eso todos lo conocen, aunque tienen dos nombres. Históricamente se usan los dos nombres, Macabeos o Hasmonaitas. ¿Sí? Otra vez, Hasmoneos es porque es el nombre de la familia, Macabeos es porque Judas el Macabeo era el personaje más famoso y el nombre se le pegó a esa familia. Entonces están esos dos nombres. Tal vez si agrego, era un apodo que le tenían a Judas. Macabeo significa martillo y era por Sí, su arrojo, por su carácter. Entonces, como a él se le llamaba Judas Macabeo, a sus hermanos también se les va a llamar así, a Simón y a Jonatán Macabeo. Se les van a conocer a todos ellos como los Macabeos, pero por apodo. sí, exacto. Entonces se puede decir que ahí comienza una rebelión contra los sirios, los Seleucidas, Seleucidas, Seleucidas. gracias. Y bueno, ahí hay peleas que duran 8 años, 8 años de batallas y menos 2 batallas, Judas el Macabeo junto con su familia alcanzan a ganar el ejército de los sirios, de los helenistas sirios, y eso fue un milagro. Fue un milagro porque el ejército de los helenistas sirios era fuerte, era un imperio, mientras Judas el Macabeo no tenía un ejército preparado, no tenían un ejército formado, no tenían armamento como tenían los sirios helenistas. Y al final, las últimas 2 batallas perdieron, pero por diferentes razones políticas, ¿sí? Razones políticas que muy interesante, como una telenovela que pasó Traiciones, ahí. ¿Cómo? hasta traiciones de matrimonio hubo ahí, que provocó Traiciones eso. de matrimonio, sí, cosas como una telenovela. Se puede hacer una película o telenovela por las cosas que pasaron ahí. Al final, Antíoco Epifanes, que él es el que comenzó con todo este provocación con los judíos, él murió en una batalla, nada que ver con Judá, murió en una batalla, empezaron a pelear quién va a reemplazarlo, y como los reemplazadores, ya no le importaba si los judíos creen en Zeus o no, ya eso se les olvidó. Y por eso, como Judas también murió, estoy hablando de los que reemplazaron a Judas el Macabeo, si es Jonatán, Simón y Jonatán luego, lo veían como una fuerza de un ejército que puede apoyar a uno de los 2 candidatos para ser el rey de Siria, ¿sí? Del reino de los Seleucos o Seleucidos. Seleucidas. Y entonces los macabeos le dijeron a los Seleucidas: ok, si quieren que nosotros apoyemos a ustedes militarmente, tienen que reconocer nuestra independencia, ¿sí? Y se puede decir que desde esa época se fundó un nuevo reino que se llama el reino de los macabeos o el reino de los hasmonaitas, porque los judíos recibieron independencia, ninguna nación empezó a influir o tenía cobró impuestos a los judíos en esa época, entonces es totalmente en una independencia, y el rey fue nombrado de la familia de los hasmonaitas. Y ahora lo interesante es que los hasmonaitas son sacerdotes, y fue el rey fue también nombrado el sumo sacerdote. ¿Sí? Tal vez no lo expliqué bien.
Sí, Sí, tal vez para aportar un poquito. Es muy interesante la historia de estos tres macabeos, ¿verdad? De Judas, de Simón y de Jonatán, porque los tres eran levitas y los tres eran sumos pontífices, sumos sacerdotes, sí. pero ellos tres no se atrevieron a nombrarse reyes, sino que eran como gobernadores, eran la figura de máxima autoridad en ese momento, que por cierto, tanto Etnarcas, los sí. Seleucidas como los Ptolomeos querían ganarse el favor de ellos y por eso es lo que dices tú, que los libraron de impuestos y de todas estas cosas y les prometían mayor autonomía para convencer a los macabeos de ver con quién de los dos se quedaban. Pero después, y ahí termino para seguir, vendrá el sucesor de Jonatán Macabeo, que es Juan Hircano. Y Juan Hircano es el primero que se va a poner la diadema de rey y al mismo tiempo va a ser sumo sacerdote. Sí, exacto. Y se puede decir que, bueno, el pueblo, lo importante es también no solamente el título que se le da por el gobierno del imperio, sino también es importante que el pueblo siente por el líder. Entonces el pueblo también reconoció a Simón y luego a Jonatán su hermano como líderes del pueblo, no como rey, por lo menos no mientras tanto como rey, pero lo veían como los líderes del pueblo. Y lo interesante es que el Como una sumo especie de sacerdote, juez. sí, sí, juez, pero lo interesante es que el Antiguo Testamento sí considera el sumo sacerdote como líder, pero líder espiritual, líder religioso se puede decir. Nunca vimos que un sumo sacerdote toma decisiones políticas. Para eso está el rey. Y el rey siempre consulta con el profeta. Digo, el sumo sacerdote está ahí por una sola cosa. Tiene una sola función política, que es lo que se llama el Urim y Tumim. Que el rey se acerca al sumo sacerdote y le pregunta en el, ¿cómo se dice en español? En el, lo que tiene con las 12 piedras, Sí, sí, pectorial. el Tunín y el Urim, sí, así se dice también. Y entonces ahí le pregunta y no entendemos muy bien qué son los Urim y Tumim. No, no sabemos cómo funcionaban, qué es exactamente. Se supone que es algo que tiene que ver con una respuesta directa de Dios, si hacer algo o no hacer algo. Y por eso esa es lo máximo que el sumo sacerdote tiene que hacer en su vida política, vamos a decir. Pero luego, cuando hablamos del periodo de Jonatán, el macabeo, vemos que de repente el pueblo lo ve como líder político y todas las decisiones lo toma el sumo sacerdote, que lo reconocen, que sirve como el sumo sacerdote. Y luego el hijo, como dijiste bien, de Jonatán, ya era Juan Orcano, no sé si también digo su nombre bien en español, Hircano. Hircano. Bueno, en hebreo le decimos Yohanan Horkenus, que Yohanan es el nombre hebreo, Juan, Horcanus es el nombre griego, pero tal vez llegó al español como Juan Hircano. Hircano. Juan Hircano. Sí. Entonces ya los imperios lo reconocen como rey y por eso la dinastía de los macabeos es una dinastía de reyes que son también sumos sacerdotes. Algo que no existió antes, un fenómeno. Pero, y es como un buen ejemplo de ver cómo el poder corrompe, porque empezaron bien, empezaron con un celo por la ley y por evitar esa asimilación que los griegos querían imponer, pero terminaron embriagándose del poder y no solo les bastó el sumo pontificado, sino que también querían ser reyes y por supuesto que eso no lo permite la ley. Exacto. Entonces, el hecho que se fundó
el estado, el reino de los macabeos. Entre paréntesis voy a decir que la razón por qué se festeja Hanukkah se puede decir que la fiesta de Hanukkah, si vuelvo atrás un momento para hablar de Judas el Macabeo, el momento que él liberó el templo y restauró el templo, purificó el templo de todas las abominaciones de la estatua de Zeus y todo eso, el nombre, la palabra Hanukkah en hebreo significa inauguración, porque el templo dedicación, sí, el templo fue purificado y dedicaron el templo de nuevo hacia Dios, y por eso se festeja la fiesta de Hanukkah, que técnicamente no debería ser una fiesta religiosa, sino se puede decir que es el mismo día de independencia del el reino de los macabeos. ¿Sí? Aunque no es que recibieron la independencia inmediatamente cuando liberaron el templo, tardó unos años, tal vez una generación más, pero se puede decir que ahí comienza el periodo de los macabeos y el reino comienza, o el proceso de liberarse del imperio de los sirios helenistas. Sí. Sí, y solamente quisiera agregar para que la gente entienda el valor de esto que estás mencionando. Por ejemplo, esta fiesta de Hanukkah que estás mencionando, que se logró en tiempos de Judas Macabeo, se menciona en Juan 10:22. Dice la Biblia, en ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, por eso es que decíamos desde el inicio de este programa que estos temas son importantes para poder entender el Nuevo Testamento. Una persona se preguntará, ¿cuál es la fiesta de la dedicación? Esa fiesta no aparece en Levítico 23, es esta que está mencionando el hermano Arik, la fiesta de la dedicación del templo después de la abominación desoladora de Antíoco Epífanes IV. Exacto. Sí, es muy interesante cómo aparece en el Nuevo Testamento esta fiesta, y creo que no mencioné el año. El año que se hizo esto fue en el 167 antes del nacimiento de Yeshua, 167, que no es tan lejos de Yeshua. Ya todo el periodo persa se pasó así muy rápido. Y 167, Juan Hircano, ¿sí? Ya hablamos del año 140, más o menos, ¿sí? Él reinó durante casi 50 años, era un rey con muchos años que duró. Y luego tenemos otro rey que se llama Alejandro Janeo. Si no sé si lo digo bien en español, en hebreo se llama Yanai, Janeo, sí. Janeo. Y él, vamos a decir que ya no siguió el mismo pensamiento, la misma filosofía de su abuelo o de su bisabuelo, porque él ya, aunque mantuvo su fe, por lo menos religiosamente, no se helenizó religiosamente, pero sí adoptó mucho del pensamiento de la filosofía griega, el estilo de vida griego, y era un hombre dictador. Era un dictador, hacía lo que quería, no respetaba a la gente, no respetaba a los sabios le decían que no puede hacer algo y él hacía a propósito. Vamos a decir que las cosas empezaron a ir mal, ¿sí? Y él conquistó varios territorios. Él también hizo guerras con los samaritanos, ¿sí? Me olvidé de mencionar que su padre, Juan Hircano, él es el que destruyó el templo de los samaritanos. Es cierto. Los samaritanos tenían su templo en el monte Gerizim,
Sí, porque mencionamos al principio de este directo, mencionamos de que los samaritanos querían construir junto con los judíos el templo. Cuando los judíos dijeron que no, entonces los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Entonces, Juan Hircano, sí. Sí, nada más para aclarar que este templo del Monte Gerizim lo habían construido los samaritanos con el permiso del último rey medo-persa, Darío el Grande, Darío III. Entonces, era solamente para agregar ese dato. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando la mujer samaritana le está hablando a Jesús de dónde se debe adorar, si en Jerusalén o en Gerizim, uno cuando lee esa historia, uno creería que en Gerizim hay un templo, pero no hay un templo, porque es lo que estás diciendo tú, Juan Hircano lo destruyó. Entonces la mujer se estaba refiriendo a sacro ruinas, porque ya no había un templo, ya los asmoneos lo habían destruido. Exacto. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento que los judíos y los samaritanos no se llevan bien, perdón, perdón, los judíos y los samaritanos no se llevan bien, al principio no se llevaban bien por razones teológicas, ¿sí? Pero una vez que los macabeos destruyen el templo en Monte Gerizim, el odio ya no es teológico, ya es un odio político. Obviamente comienza con la religión, pero ya es un odio que, los judíos, ellos son los que destruyeron nuestro templo sagrado. Y ahí hubo esa tensión que muchas veces, si tenemos muchas evidencias de violencia física que hubo entre judíos y samaritanos, por eso los judíos no pasaron por Samaria, o muy pocos judíos pasaron por Samaria. Tuvieron que hacer los judíos de Galilea, cuando peregrinaban a Jerusalén, siempre caminaban por los caminos más largos para no tener que pasar por el territorio de Samaria. Sí. Y también para agregar, en cuanto a ese odio que estás mencionando, si seguimos después leyendo a Flavio Josefo, que narra la historia también de los samaritanos, él aclara que los samaritanos también profanaron en una ocasión muy feo el templo de Jerusalén. Ellos defecaron en el atrio, porque el templo de Herodes, el templo en el que Jesucristo va a entrar, tenía un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Ahí todos los gentiles tenían acceso. Y el único pueblo que no podía entrar eran los samaritanos, porque ellos habían defecado en el templo y lo habían profanado. Así que de todos los pueblos que podían entrar, todos los pueblos podían entrar a ese atrio menos los samaritanos. Y eso agravó todavía más para poder entender, ¿verdad? Esa conversación entre Jesús y la samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo mujer samaritana, que te debe ver? Judíos y Sí, gentiles no se tratan. Bueno, es por todo esto que vienes hablando. exacto. Y bueno, entonces vemos que la historia sigue. Hablamos de Alejandro Janeo y vemos que después reina su esposa, que también se llamaba Alejandra, Alejandra. y ella justamente había paz en sus días, pero ya los hijos de ella, como ella no puede ser sumo sacerdote, entonces ella nombró un hijo sumo sacerdote y un hijo rey. ¿Cuál va a ser el fruto de esta división? Que los dos hijos de ella, después que murió, empezaron a pelear porque uno dice, no es suficiente que sea rey, quiero ser también sumo sacerdote. Y el otro dice, no es suficiente que sea sumo sacerdote, quiero ser rey. Entonces empezaron a pelear y había una guerra entre hermanos, y por esa guerra muchísima gente, judíos, murieron, sufrieron, y por eso fueron al nuevo imperio que se levanta. Y el nuevo imperio que ya llegó a Siria, que se llama el Imperio Romano. Todavía no es imperio, no, técnicamente no se llama imperio, pero alcanzó a conquistar todo el territorio hasta Siria. Y cuando llega a Siria, el general, el gobernador de Siria se llamaba Pompeo, un hombre muy conocido, muy famoso,
era el líder de Roma por un tiempo, un hombre muy fuerte, muy inteligente. Y cuando Pompeyo, estos, le decimos en Pom- español. como yo Pompeyo. dije, Pompeyo, sí. Pompeo, Y, dijiste, Pompeyo. ok, bueno, perdón que me cuesta pronunciar los nombres en No español. te preocupes. Y ahí llegan los diferentes judíos, 3 delegaciones, ¿sí? Uno por este candidato, uno por el otro candidato y uno por el pueblo, y los 3 vienen y le ruegan, por favor, necesitamos ayuda porque el odio y la guerra entre los mismos judíos es tan dura que necesitamos a alguien que nos ayude. Y ahí viene Pompeyo, ¿sí? No viene para solucionar el problema, viene para conquistar. Eso fue en el año 63 antes de Cristo. Y él entra al monte del templo con su caballo, ¿sí? Sin preguntar a nadie, directamente al lugar santísimo. Porque él quería ver quién es el Dios de los judíos. Está acostumbrado que el Dios está representado con una estatua. Cuando entra ahí, dice, qué estúpidos estos judíos, están adorando a nada. ¿Sí? Al no tener una estatua en el lugar santísimo. Y bueno, los romanos, ya desde el comienzo, no les gustaron los judíos, por varias razones políticas. No les gustaron los judíos. Alejandro Janeo, de una generación atrás, él mismo ya hizo acuerdos en contra de los romanos, y por eso a los romanos no les gustaba los judíos por esas razones políticas, y por eso en la tierra de Judá o la tierra de Israel ya había mucha presencia de no judíos, griegos, helenísticos. La mayoría de ellos estaban en la orilla del mar. Son los mismos que leemos en el libro de Nehemías, de los Ashdod, esa gente que vive en la costa. Y los romanos, aunque los judíos eran la mayoría, los romanos dijeron, no, que nosotros vamos a dar preferencia a los no judíos que viven en esa tierra. Y si hasta ese momento el líder de la región era el rey Macabeo, los romanos dicen, ya está, basta, no va a haber ningún rey, y agarran al no judío más importante que encontraron, se llamaba Antipatrus, era edomita, ¿sí? Edomita, pero edomita que se convirtió al judaísmo. Digo, no era étnicamente judío, pero se convirtió, y él lo nombraron a él como el líder de la región, o se puede decir de la provincia judea. Ahora, por un proceso histórico que no tengo tiempo de dar todos los detalles, al final salió que su hijo, llamado Herodes, fue nombrado por los mismos romanos, por Augusto César, como el rey de Judá. El rey, no independencia total, sino tenía que pagar todavía un tipo de impuesto, por lo menos al principio, a Roma, pero al ser el rey tenía una libertad casi total. ¿Sí? Y por eso llegó un momento en que Augusto César, por causa de una guerra que hubo, la guerra de Actium, que al final de esa guerra Augusto César le dio un premio a Herodes. Le dio un premio y le dice, vas a ser el único rey en todo el mundo, en todo el imperio romano, que no debe de pagar impuestos a Roma. Y por eso Herodes, al cobrar los impuestos de toda Judá, pero quedarse todos los impuestos a él,
se convirtió en el hombre más rico del Imperio Romano, después del César. Y con este contexto podemos empezar a leer el Nuevo Testamento. Impresionante. Solamente me gustaría agregar unas cositas. Herodes, antes de ser nombrado rey por César, ya había tenido algunos cargos políticos y había traído mucha bonanza, mucho desarrollo a los lugares donde él estuvo gobernando. De hecho, Herodes se llega a considerar como Herodes el constructor, porque hizo obras de todo tipo. Cesarea, que fue donde terminó pasando su capital, por decirlo así, su centro de mando, no era Jerusalén, era Cesarea, la hizo completamente de mármol. La gente más adinerada de Roma iba a vivir a Cesarea, porque era una maravilla, ¿verdad? Toda construida de Sí, mármol, a la orilla del mar, o sea, era algo impresionante. Y este Herodes es el que va a decir al pueblo judío que sus antepasados no habían tenido la oportunidad de haberle devuelto al templo esa magnificencia que había tenido en tiempos de Salomón, porque el templo de Esdras era un templo muy pequeño a la par del primer templo. Entonces, este exacto. rey fue el que reconstruyó todo el templo y lo convirtió en una maravilla del mundo antiguo, el templo de Jerusalén. Por esa Sí, razón es que los discípulos, cuando están al lado de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, le dicen, Maestro, mira estas edificaciones y mira estas piedras. Y era porque literalmente el templo de Herodes era majestuoso. Radio Pax. Radio Pax. Radio Pax.